Todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo con la unidad 6 denominada Organizaciones Políticas. Todos por favor en la página 25. De entrada, como habla de organizaciones políticas y aquí no viene una definición en sí de la política, tenemos que generarla. Si estamos viendo el esquema o lo que es la política dentro de la materia de sociología, debemos entender por lógica que la política es una actividad social, y efectivamente lo es. Para que se pueda realizar, para que se pueda generar todo lo que es el fenómeno político, tienen que existir dos personas o más, es decir, debe existir esa interacción entre dos personas o más para que la política se pueda desarrollar. Pero, ¿qué va a ser entonces la política? Partimos para poder dar una definición que es una actividad social, definitivamente. Actividad social ¿encaminada a qué? ¿Qué es lo que busca la política? En la política, y aquí quiero que ustedes le quiten el estigma. Generalmente vivimos en una sociedad en la que si les hablan de políticos o de política, se asocia con corrupción, con robo, con un mal ejercicio de las funciones de los gobernantes. Pero la política en sí no es mala, la política en sí es buena. Es como que hablaran de diferentes profesiones, es decir, hay gente que ha tenido malas experiencias con abogados, hay gente que ha tenido malas experiencias con médicos, hay gente que ha tenido malas experiencias con algún ingeniero civil y así. Pero no por eso vamos a hablar que la ciencia de la medicina, del derecho, de la ingeniería sean malas. Todo lo contrario, son necesarias, son buenas para lo que es el orden en una sociedad. Entonces, lo mismo pasa acá. La política es los políticos o ese ser humano que ejerce la política puede ser precisamente mal visto por la sociedad, pero la política en sí, la pureza de la política es buena precisamente para una sociedad. Entonces busquemos qué finalidad tiene la política y podemos ir armando la definición. Es una actividad social encaminada a la búsqueda del poder, porque lo que se busca es precisamente el poder. Y aclaro, el poder no es malo. El poder no es malo. En el ejercicio del poder puedes realizar acciones malas, que es otra cosa. Pero el poder en sí no es malo. Una persona, y quiero que piensen, más de alguno de ustedes cuando estuvo en la prepa, tal vez quiso participar o participó en aquellas reuniones o en aquellos grupos en donde los estudiantes se juntaban y buscaban realizar mejoras para ellos mismos dentro de la institución o para la institución, etc. Estos líderes juveniles tienen esa vocación precisamente a lo que es precisamente la política, pero para poder ayudar a los que ellos consideraban que eran los más necesitados, algún compañero de clase o para algún tema de infraestructura, no lo sé, de la misma institución, tenían que alcanzar precisamente un cargo y era el de líder estudiantil o el nombre que le quisieran dar. Para eso tenía que darse a conocer ante los compañeros y que ellos lo eligieran. Pero lo que estaba buscando al final del día era tener poder. Y repito, no está mal. ¿Para qué buscaba el poder? Para ayudar a los demás. Un presidente municipal, ¿para qué debe buscar el poder? Es decir, cuando se decida ser candidato. Debe buscar el poder para que en caso de que el pueblo lo favorezca como presidente municipal, pues él se tendrá que hacer cargo de administrar un municipio con la idea de que todos los habitantes del municipio tengan agua potable, seguridad, tengan salud, tengan educación, tengan alumbrado, tengan rastros, parques, mercados, etc. Eso no tiene nada de malo, al contrario. Estamos viendo a una persona que está decidido a dar todo su tiempo en beneficio de la comunidad, recibiendo un sueldo, por supuesto, porque es un trabajo también. Entonces, la política en sí no es mala, el poder en sí no es malo. Repito, es una actividad social encaminada a la búsqueda del poder con la finalidad de gobernar en beneficio de los demás. Gobernar implica administrar. El que gobierna administra precisamente todo lo que los recursos públicos para que le lleguen a toda la ciudadanía. Entonces, yo quiero que entendamos que la política en sí no es mala. Le quitemos ese estigma. Lo que pueden haber son malos políticos. Como también, repito, pueden haber malos médicos, malos abogados, malos ingenieros. En cada profesión puede haber personas que no ejercen de la forma correcta o de forma ética su profesión.
Entonces, en esencia, la política es eso, es una actividad social encaminada a esa búsqueda del poder con la finalidad de gobernar en beneficio de los demás. Y eso, repito, no tiene absolutamente nada de malo. Por el contrario, es una acción, es una forma de vida plausible, es decir, que uno debe de respetar y hasta admirar que existan personas que decidan dedicar todo su tiempo para que todo el resto de su comunidad reciba los satisfactores necesarios para una vida digna. Ahora, sabemos que en el ejercicio de la política hemos tenido malas experiencias y eso ha sido y se da en cualquier parte del mundo, no solamente en nuestro país. Pero en esencia la política, repito, la política es buena. Entonces, como definición, una definición así armada aquí de una forma muy simple, es precisamente eso. Política es la actividad social encaminada a la búsqueda del poder con la finalidad de gobernar en beneficio de los demás. Listo. Partiendo de que eso es la política, vamos a hablar de que existen organizaciones políticas, es decir, organizaciones que participan en esta búsqueda del poder o acompañan a quien busca el poder y obviamente interactúan en la sociedad y por eso estamos hablando de que son organizaciones políticas. Y los primeros que van a mencionar acá son los grupos de presión. Sin embargo, a la mitad de la página hay un cuadro comparativo en donde habla de los grupos de presión y los partidos políticos. Seguramente lo que hemos escuchado más o con los que estamos más familiarizados son precisamente los partidos políticos, que sabemos que van nombrando a candidatos que busquen ganar una contienda electoral para algún cargo de elección popular, que podría ser un presidente municipal, diputados, senadores, gobernadores, presidente de la República. Entonces, los partidos políticos es algo con lo que estamos más familiarizados, lo hemos escuchado más, pero ¿qué van a hacer los grupos de presión? Leo, los grupos de presión son instituciones de tipo económico, social, religioso, artístico, etc. Estos grupos actúan y luchan por adquirir poder político, pero nunca pretenden adueñarse de él para ejercerlo directamente. De aquí que los grupos de presión no conforman la estructura política, pero sí la dinámica política. ¿Cómo entender esto? Los grupos de presión buscan el poder y buscan el poder para que a través del poder puedan satisfacer sus propias necesidades, pero no buscan el poder para ejercerlo, es decir, no buscan el poder para gobernar. Vamos a poner un ejemplo o varios ejemplos de grupos de presión. Un grupo de presión va a ser una colectividad, es decir, una agrupación de personas que se dedican a lo mismo, es decir, que tienen una actividad en común, se les llaman gremios, ¿no? Están agremiados, por ejemplo, el gremio magisterial, el gremio transportista, el gremio agricultor. Es decir, dependiendo de lo que te vas dedicando, bueno, se van agrupando precisamente porque tienen intereses en común. Por ejemplo, el transportista, ¿qué es lo que pide? Generalmente lo que solicita el transportista es que le permitan subir lo que es la tarifa del autotransporte para que puedan cobrar un poquito más y puedan ellos solventar sus gastos. El magisterio lo hemos escuchado, ha estado con el tema de la reforma educativa desde el anterior sexenio, ya han alcanzado varias cosas, pero digamos su principal, en los últimos años sobre todo, su principal motivación de lo que nosotros hemos visto en manifestaciones, huelgas, marchas, etcétera, ha sido el tema de la reforma educativa. Un grupo de agricultor, ahí incluso se van separando, ¿no? Existen los cafeticultores, existen los soyeros, es decir, los que producen la soya y así, diferentes agrupaciones van pidiendo. Por ejemplo, hace tiempo hablaban de que existía una plaga que era la roya del café, entonces se congregaban precisamente los cafeticultores para ver el tema de cómo sacar adelante su cosecha por la plaga que les había llegado. Y esa plaga le afectaba a los cafeticultores, no le afectaba a los que producían rambután o a los que producían soya, es decir, el grupo de agricultores se reducía a un producto en específico, ¿no? Bueno, entonces los grupos de presión, repito, son colectividades, son gremios que se juntan para luchar por sus propios intereses. ¿Ante quién? Y aquí es donde viene la palabra clave, presión. Eres un grupo que te juntas para presionar. Pensemos, siempre que doy esta parte de la materia con algún compañero,
le pido permiso y de antemano perdón porque voy a colocar la mano sobre el hombro y voy a ejercer precisamente la acción de presionar, que es, estamos ahí empujando, ¿no? El presionar, es decir, que alguien te esté haciendo esto y que deje caer todo el peso del cuerpo sobre el hombro, no es agradable. Es decir, que estén aquí sobre ti haciendo esto no es agradable. Por lo tanto, esa presión que ejercen, esa acción que están ejerciendo, el que la está recibiendo se la quiere quitar pronto. Entonces tiene dos maneras de poderla quitar. La primera, que le diga, bueno, ¿por qué me presionas? El otro le dirá, por la razón que sea, y le va a explicar, por eso te estoy presionando, y entonces el otro dirá, bueno, ¿sabes qué? Ya llegamos a un acuerdo, pero ya déjame presionar. Si quería algo, se lo entrego, o negocian, pero ya déjame presionar. Esa es una forma de quitarte la presión, hablando, dialogando, para que la quiten. La otra es que agarres, lo empujes o lo golpees para que te deje de presionar. Bueno, ¿a quién presionan los grupos de presión? Los grupos de presión generalmente van a estar presionando al gobierno porque le piden precisamente algo. El transportista, el agricultor, el magisterio, todos hemos visto que presionan precisamente al gobierno con la idea de que el gobierno les resuelva los problemas que ellos tienen, pero son intereses particulares de ese grupo de presión. El tema del transporte público, de que suba la tarifa, le preocupa principalmente a los transportistas. Pero el transportista no va a estar tan preocupado, o tal vez nada preocupado, por el tema de la roya del café, que sí le preocupa a los cafeticultores. Y es decir, son temas que le van ocupando y preocupando a un grupo en específico. Y estos grupos de presión hacen ese ejercicio de presionar al gobierno. Y el gobierno tiene estas dos opciones, ¿no? Precisamente de dialogar con ellos y llegar a acuerdos para que la presión se calme o dejen de presionar, o en su caso, si la forma de ejercer la presión se está saliendo de control, entonces el gobierno también puede actuar como la persona que se quita, ¿sí? Y te puede mandar incluso a la fuerza pública. Ejemplos. Todos hemos visto que durante muchos años lo que es la entrada de Tapachula, donde está Viva México, ha sido bloqueada en varias ocasiones por grupos de presión, grupos de agricultores, grupos de transportistas, etc. Generalmente el mecanismo que se utiliza por parte del gobierno es mandar a funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas a que dialoguen con ellos, que los escuchen, que vean cuáles son las peticiones y que traten de llegar a acuerdos para que levanten el bloqueo, porque están provocando obviamente un problema muy grave de ambos lados de la carretera. Mucha gente no está logrando pasar, pero recuerden que hay muchos camiones, trailers que vienen de Centroamérica y que van hacia la Ciudad de México con productos perecederos, es decir, que se pueden echar a perder si están demasiado tiempo ahí estacionados. Hemos escuchado que han habido bloqueos de más de un día. Entonces, digamos, el procedimiento que hace el gobierno es mandar a alguien a dialogar con ellos para que a través del diálogo quiten el bloqueo y se acabe la presión, pero obviamente en ese diálogo, en esa negociación, les tienen que ofrecer algo por parte del gobierno a quienes están tomando la carretera, pues para que ellos entiendan que les van a resolver el problema que tienen, ¿no? Por ejemplo, si alguien está pidiendo, no sé, créditos o para el campo, o está pidiendo que los apoyen con algún fertilizante, generalmente ellos llegan pidiendo algo que en su momento no se les ha entregado. Vamos a suponer que el grupo de campesinos dice, es que nos prometieron unos fertilizantes desde hace 6 meses y no lo han entregado. Ok, entonces llegará algún representante de la Secretaría de Gobierno, algún delegado, y hablará con ellos y les dirá, déjenme coordinarlo. Yo no soy, porque obviamente la persona que trabaja en la Secretaría de Gobierno no es el encargado de la parte agrícola, pero sí va a buscar a los encargados que trabajan en la Secretaría del Campo, por ejemplo, o si es a nivel federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que puedan verificar precisamente la atención de lo que ellos están pidiendo, concertar una cita, o incluso les dicen que ya están sus recursos, ya pueden ir a su casa, se les va a entregar, o el día de mañana se les entregará, o en su caso tendremos una reunión de trabajo en las oficinas de los encargados de la entrega de los fertilizantes para que esto se agilice. Es decir, les tienen que dar también una respuesta a lo que están pidiendo y muy probablemente, como pasa en la mayoría de los casos, se levanta en ese momento el bloqueo, pasan los carros y ya tendrán una atención más ágil de lo que están pidiendo estas personas. Ahora, también hemos visto en algún momento en donde el gobierno llega a dialogar, pero también hay una cerrazón, es decir, ya no hay mucha oportunidad de diálogo
con los manifestantes de algún grupo de presión, y han llegado momentos en donde el gobierno manda precisamente a la fuerza pública a desalojarlos. Inician las detenciones, porque al final de cuentas quiero que se den cuenta de esta parte. El bloquear una carretera, como lo hemos visto precisamente en Bioméxico, configura un delito al final de cuentas. Estás limitando también la libertad de tránsito de un montón de personas que están de ambos lados de la carretera, y tienes elementos suficientes para detener a estas personas. Sin embargo, la opción número uno siempre será el diálogo. Pero cuando ya no hay más, o cuando el gobierno siente que ya hay intransigencia por parte del grupo de presión, puede llegar, y ha llegado a esos casos, a hacer uso de la fuerza pública, que es una potestad del Estado. Es decir, es algo que tiene permitido precisamente el gobierno, hacer uso de la fuerza pública cuando se están vulnerando los derechos de las personas. Y en este caso hay terceros afectados precisamente por el bloqueo. Entonces, vemos cómo los grupos de presión presionan al gobierno principalmente. Y el gobierno tiene estas dos opciones: el diálogo, que siempre es lo idóneo, pero si hiciera falta en su momento, puede hacer uso también de la fuerza pública justificada, en algún caso en específico en que la presión que ejerce un grupo de presión lo amerite, ¿no? Bueno, ahora, repito, el grupo de presión busca el poder, es decir, busca tocar la puerta del gobierno, quien ejerce el poder. Pero el grupo de presión no busca ejercer el poder, solamente busca que a través del poder se puedan satisfacer sus intereses particulares de este grupo de presión. Y viene un cuadro comparativo de las diferencias entre grupos de presión y partidos políticos. Para que tengamos gobierno, sabemos que los candidatos generalmente salen de un partido político, aunque ya existe la figura del candidato independiente. Pero principalmente se va buscando alcanzar el poder a través de la vía de los partidos políticos. Entonces, leo este cuadro comparativo. El grupo de presión no son instituciones políticas. El partido político es una institución política. El grupo de presión actúa sobre el poder político, pero nunca quiere adueñarse de él. El partido político pelea y quiere poder político. El grupo de presión siempre representan intereses particulares. El partido político representan siempre intereses generales. Bueno, es muy fácil esto. Son agrupaciones, sí. En el caso, y quiero centrarme en esta diferencia, en el caso del grupo de presión, ¿busca el poder? Sí, sí lo busca, pero no para ejercerlo. No quiere ser gobierno. El grupo de presión busca al gobierno, busca el poder, para que desde el poder les puedan satisfacer sus intereses, y es el punto 3, particulares. Buscan algo en particular: el transporte, el magisterio, los agricultores, los pescadores, etc. Y en el caso de los partidos políticos, buscan el poder, pero sí para ejercerlo. Quieren ser gobierno. Es decir, todo partido político quiere ser gobierno. Es una mentira que un partido político no quiera gobernar. Todos quieren gobernar. Que unos u otros tengan más posibilidades de serlo es otra cosa, pero todos quieren ser gobierno. Todos quieren que sus candidatos ganen para que se conviertan en gobierno. Los grupos de presión no. Los grupos de presión podrán acompañar si acaso a un candidato, pero para que cuando ese candidato sea gobernante, les retribuya como satisfaciendo los intereses del grupo de presión. Ellos no buscan ser gobierno. Ahora, ¿representan intereses generales? Sí. Recuerden que quien busca gobernar busca administrar a una comunidad. Y administrar una comunidad es velar por los intereses generales de toda esa comunidad. Que todos coman, es decir, que todos tengan alimentación, que todos tengan vivienda, que todos tengan agua potable, que todos tengan energía eléctrica, que todos tengan seguridad, que todos tengan salud pública, que todos tengan escuelas, etc. Entonces, esos son intereses generales, no particulares. El grupo de presión sí particulariza sus intereses. El partido político que busca gobernar, pues los tiene que ampliar. Entonces, la principal diferencia, y quizás esta sea una de las preguntas que les realicen alguna actividad para evaluarlos, es: ¿cuál es la principal diferencia entre un grupo de presión y un partido político? En que el partido político busca el poder para gobernar y el grupo de presión busca el poder solo para satisfacer sus intereses particulares, no para gobernar. Repito, la diferencia principal, aunque les aparecen tres acá, la principal, que sería la del medio,
entre grupos de presión y partidos políticos es que el partido político busca el poder para ejercerlo, para gobernar a la comunidad, y el grupo de presión busca el poder solo para satisfacer sus intereses particulares, no para gobernar. Espero que quede claro esa parte y que con los ejemplos que he manejado lo podamos entender bien. Ahora, ¿de dónde pueden surgir los grupos de presión? Los grupos de presión pueden salir de diferentes partes de la sociedad. Aquí les van a enlistar, por ejemplo, que el grupo de presión puede nacer de la industria, comercio, agricultura, trabajo, profesionales, religiosos y étnicos, sociales, educativos y culturales, cívicos, recreativos, corporaciones extranjeras. Pongo algunos ejemplos. En el caso de la industria, el comercio y la agricultura, seguramente ustedes han escuchado hablar de la Canaco, la Coparmex, es decir, en donde se van adhiriendo o juntando los patrones del país, es decir, quienes son empresarios, tienen un negocio, tienen una empresa chica, mediana o grande, pero tienen un negocio y se agrupan junto con los demás patrones del país para solicitar al gobierno la principal motivación de la presión de los empresarios hacia el gobierno es el tema de los impuestos, es decir, que no les suban los impuestos. Entonces, las agrupaciones de patrones se juntan por industrias, comercios. Hemos escuchado también hablar de que se juntan los que se dedican al tema de los hoteles y moteles, bueno, tienen su agrupación, se agrupan los restauranteros, sí, vamos viendo cómo por comercio, por industria se van agrupando. Trabajo, bueno, quizá el que más hemos escuchado en los últimos años es el tema magisterial, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en específico hemos escuchado a un sector de este sindicato que es lo que escuchamos como la CENTE, pero repito, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es uno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es un sector de ese sindicato que tiene su base más fuerte en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Son precisamente una agrupación de trabajo, se dedican precisamente a lo que es el magisterio. Profesionales, bueno, pensemos, hemos escuchado que hay colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, barras de abogada, colegios de contadores, es decir, según la profesión que ejerce un individuo, busca también agruparse con sus colegas, es decir, con las personas que se dedican precisamente a lo mismo que él, para velar por los intereses del gremio. Por ejemplo, los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos buscan o tradicionalmente cuando se hace o se ejerce presión sobre un gobierno es porque están buscando que la obra pública, es decir, las carreteras, los puentes, todo lo que se vaya a construir en una comunidad, en una ciudad, en un estado o en un país, se le asigne precisamente a los miembros de un colegio de ingenieros, a un colegio de arquitectos, en donde debemos de suponer que están mejor organizados. Aquí si hablamos de un profesionista independiente, es decir, un ingeniero que tenga su propia constructora, un arquitecto, pero que no esté agremiado a un colegio de arquitectos o de ingenieros. Entonces, por eso es importante estos colegios porque tienen mayor vínculo con el gobierno y el gobierno también la certeza o el respaldo de que quien tome por parte del colegio la obra pública tiene una mayor responsabilidad avalada precisamente por un colegio, ¿no? Y así las diferentes carreras van agrupándose buscando los intereses en común. Por ejemplo, los abogados, los contadores también buscan presionar mucho al gobierno por un tema de impuestos, es decir, que no les afecte tanto el bolsillo en las retenciones que se les hacen precisamente cuando se cobra en el ejercicio de la profesión y otros temas más, ¿no? Pero estos son los más comunes, los temas económicos por los cuales los diferentes gremios ejercen presión al gobierno. Pero quiero aclarar, aunque es un tema que viene después, no todos van a estar haciendo presión bloqueando una carretera. Hay diferentes mecanismos y formas de ejercer presión. Difícilmente vamos a escuchar que un colegio de ingenieros, de arquitectos está tomando una carretera. Es decir, no es ese el mecanismo, lo pueden hacer por supuesto, pero no es ese el mecanismo que se utiliza principalmente por estas agrupaciones en el ejercicio de la presión. Vamos a ver que muchas veces se utilizan solamente los medios de comunicación, que es una presión también muy fuerte. Bueno, y así les hablan acá de religiosas, bueno, las diferentes religiones, sociales, educativas, cívicas, recreativas, corporaciones extranjeras, etc. Bueno,
que viene a continuación, y nada más lo voy a enlistar y en la siguiente lección veremos a profundidad, son precisamente las formas en las que pueden actuar los grupos de presión. Y son la forma directa, la forma indirecta, la forma abierta, la forma oculta y la forma violenta. Cuando les hablé de la toma de una carretera, estaremos en presencia de la última. Es decir, es una forma violenta porque estás violentando los derechos de alguien más. Pero van a haber formas de actuar en las que no se ejerce la violencia, sino lo que se utiliza es la astucia, la negociación. Habrá otras en donde comienza a haber un poco de más movilidad o puede haber más agresión, pero sin llegar a lo que sería precisamente la violencia que podemos ver en la última. Entonces, la siguiente lección se va a centrar en ver y poner ejemplos, pondré ejemplos de cómo los grupos de presión pueden actuar respecto al gobierno en beneficio de ese mismo grupo de presión. Cualquier duda que vayan teniendo, ya saben, la pueden hacer llegar a través del chat o hacer alguna cita y con gusto los podemos atender en la institución. Repito, estamos viendo el tema de las instituciones políticas. Di una definición de política que no aparece aquí en el texto, que es importante que la hayan anotado para que podamos ir entendiendo de mejor manera qué es la política y a partir de ahí hablar de instituciones políticas. Que tengan muy buen día.